Les invito a mantener sus Biblias abiertas en el segundo libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 8. Y en este momento vamos a pedir la dirección de Dios para el mensaje. Padre, clamamos a ti en este momento suplicándote que tu bendición venga sobre nosotros. Padre, que tu palabra sea expuesta y podamos aprender de ella y recibir de ti lo que necesitamos. Gracias porque eres bueno con nosotros. Háblanos, Señor, queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. El mensaje de hoy habla de una fe paradójica. Una fe paradójica. Una paradoja es aquella que dice una cosa, pero en las circunstancias ocurren otras. Se dice que algo es paradójico cuando se está esperando una consecuencia, pero por el contrario ocurre algo diferente, algo inesperado. En la Biblia hay varias paradojas. Para vivir hay que morir. El que quiera ser grande tiene que ser pequeño. El que se humilla será enaltecido. ¿Quieres vivir? Tienes que morir con Cristo. Vamos a ver este pasaje de Segundo de Reyes 6, del 8 al 23, y estaremos mirando una fe paradójica en medio de paradojas impresionantes, interesantes, y que a la vez resaltan y mueven el corazón de cada uno de nosotros cuando analizamos la vida de Eliseo acercándose al ocaso. Hoy por la noche veremos el gran final de Eliseo. Si Dios nos da vida, estaremos aquí y veremos el gran final de Eliseo. Miremos el contexto como primer punto de este mensaje. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Cuáles eran las circunstancias de aquel entonces? Y en el verso 8 miramos la guerra Siria-Israel. Es el primer subpunto que analizamos en este contexto. En estas circunstancias había guerra. Dice el versículo 8, ¿quiere leer conmigo? Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. El rey de Siria quería ampliar sus dominios. Y debo decirle, hermanos, que por la situación estratégica del pueblo de Israel, este pueblo se encontraba en la encrucijada del mundo. Se encontraba a la mitad del mundo. Todos los que querían ir de los reinos del sur, allá en Egipto, todos los que querían ir hacia el norte o los del norte que querían ir al sur, ya sea para fines comerciales, ya sea para fines de extender sus dominios, su poder, sus posesiones, tenían que pasar por Israel. Era el centro, la encrucijada del mundo. Siria empieza a pelear con Israel con los fines de aumentar su dominio y controlar la vía de comunicación comercial más rica de aquel entonces. Y es obvio que cuando hay una guerra, en toda guerra comercial, social, de poderío militar, siempre hay que usar estrategias. Y quiero que ustedes miren en la Biblia la estrategia de los sirios. El rey de Siria era un estratega militar, era un hombre que sabía lo que quería, que sabía hacia dónde enfocarse. Y el verso 8 en su continuación nos dice: y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará
mi campamento. Era un rey inteligente, sabía que en el consejo de muchos está la victoria. Entonces llamó a sus siervos, es decir, a la gente subalterna, a sus militares, a sus estrategas de inteligencia, y determinó lugares que la Biblia no menciona, donde pondría bastiones para poder atacar al pueblo hebreo. Quizá eran lugares por donde ellos cruzarían para emboscar los ejércitos de Israel. Pero la estrategia de un hombre, la estrategia de Siria, que era totalmente humana, en esta ocasión se enfrenta como punto siguiente del contexto. En el contexto hemos visto que había guerra, que había una estrategia de Siria, se enfrenta a una estrategia divina, que es el subpunto 3. Una estrategia divina. Y la Biblia es una fuente de lectura interesante que nos enseña con sabiduría que cuando hagamos algo, que cuando busquemos algo, que cuando procuremos algo, tenemos que actuar con inteligencia. Si usted tiene una batalla espiritual, tiene que ser inteligente. La inteligencia es un don de Dios. Fuimos creados a su imagen. Nos dio inteligencia, nos dio capacidad para pensar, nos dio capacidad para tomar decisiones, nos dio capacidad para ver lo bueno, lo malo, lo peligroso, lo seguro, cuando estamos a salvo, cuando estamos en peligro, y con base en un análisis, aplicar una estrategia. La estrategia divina la vemos en los versículos 9 y 10. La estrategia divina no depende de un hombre. La estrategia divina no va de una mente a otra mente. La estrategia divina va más allá de nuestros pensamientos. La estrategia divina es muy lejana a lo que nosotros creemos que es correcto, pero en esta ocasión fue una estrategia simple. Lea conmigo los versículos 9 y 10. Y el varón de Dios, era Eliseo el varón de Dios, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Aquí miramos varias cositas. Una, el varón de Dios recibe mensaje de Dios. Se descifra el código secreto del rey de Siria, porque no hay nada oculto que pueda permanecer oculto a los ojos de Dios. Era en código, era secreto, era con la inteligencia siria que habían decidido los bastiones donde estarían esperando al ejército hebreo para emboscarlo. Y el rey dice: en tal y tal lugar estará mi campamento. Oiga usted cómo contesta Dios. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar. Se fija que como el rey habló en secreto, Dios habla en secreto también, pero revela el secreto. Cuando pienso en Daniel, que ninguno de los sabios de su época podía interpretar qué soñó Nabucodonosor, qué significaba. Estos sabios le dijeron: ningún rey ha pedido a ningún profeta, a ningún sabio, a ningún estudioso lo que tú nos estás pidiendo. Y el rey dijo: engañosos, embusteros, van a morir. No solo quería que le digan su sueño, sino qué soñó. No qué significaba, sino qué soñó. Dios, para él, queridos hermanos,
no hay nada que se le pueda esconder. Él revela secretos. Él conoce la profundidad de nuestro corazón y nuestras intenciones más íntimas. Y en esta ocasión, el varón de Dios recibe de Dios la revelación, y tal y como el rey dice, con las mismas palabras, le revela al rey hebreo, al rey de Israel: no vayas por tal lugar, te van a estar esperando. Ahora noten ustedes la obediencia del rey de Israel y la dependencia humilde y sencilla para respetar la voz de un profeta como Eliseo. Estamos hablando de un rey de un país, de un hombre que conocía de guerra, que sabía las dimensiones y el poder de los sirios. Y cuando viene el profeta, miren, noten ustedes esto: y el varón de Dios envió a decir. ¿No le suena similar a como pasó con Naamán, que le envió a decir con su sirviente: no vayas por allí, y montó en cólera a Naamán? Lo vimos la semana pasada. Aquí nuevamente envió con uno de sus siervos, o con su siervo preferido, que era Giezi. Envió a decir al rey. Fue un sirviente del rey, del profeta, que llega al rey. Y el rey le hace caso, aunque era un sirviente, porque sabía de quién venía. Venía en nombre de Eliseo, y Eliseo venía en nombre de Dios. Y esta es la ley de la transitividad. Una cosa es transitiva cuando de uno pasa al otro y al otro y al otro. En matemáticas se estudia mucho esta ley de la transitividad. Dios le da a Eliseo, Eliseo le da al siervo, y el siervo le da al rey. Viene de un rey a un siervo, de un siervo a otro siervo, y del otro siervo a otro rey. Se cierra el círculo. En interpretación dirían: esto fue un quiasmo. Lo importante es ver la obediencia del rey, y dice: no voy a pasar ahí. Y envió a su gente con mucho cuidado: vayan a tal lugar, pero cuídense, miren que les van a emboscar. Y entonces, hermanos, vemos en este contexto de guerra sirio-israel, de estrategias humanas y de estrategias divinas, vemos las escaramuzas de una guerra que aparentaba ser de desventaja para el pueblo hebreo, porque los sirios eran sanguinarios. En este punto quiero pasar al número 2, las primeras paradojas. Y vamos a ver dos de ellas. Las primeras paradojas. La primera es guerra nacional, guerra personal. Dos naciones peleando, y el pleito se vuelve de dos personas. ¿Se acuerda usted cuando peleaban Israel y los filisteos, y el pleito termina en dos personas? En Goliat y David. Siempre dicen David y Goliat, pero aquí el que buscó el pleito fue Goliat primero y luego David. Y aquí vemos algo similar: una guerra nacional, Siria sanguinaria. ¿Sabe qué hacían los sirios? Cuando entraban a una nación, veían a las mujeres y a los niños, tomaban a los bebés de los pies y les estrellaban su cabeza en los muros para reventarlos, y los tiraban. Cuando alguien estaba embarazada, le abrían el vientre, sacaban el feto y metían un gato y lo cocían vivo dentro. Era un pueblo sanguinario, era un pueblo bárbaro, destructor. Era una guerra desleal, inclusive podríamos decir, era una guerra desbalanceada. La primera paradoja: guerra nacional, guerra personal. Lea conmigo del 11 al 13, por favor. Y el corazón del rey de Siria, ¿qué le pasó? Se turbó por esto. ¿Por qué? ¿Por qué se turbó? Porque todo lo que hablaba de sus estrategias, alguien le revelaba. ¿Qué le lleva a pensar al rey?
hay un traidor, hay traidor a bordo, hay alguien o hay alguien. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién es el traidor de todos los que están aquí? ¿Quién me traiciona? ¿Quién está llevando mis planes, todos secretos, al rey de fuera? Es obvio que si hay un reloj, hay un relojero. Si hay un libro, hay un escritor, hay una imprenta. Si hay una casa, hubo un arquitecto, un ingeniero, un albañil. Si hay una enfermedad, algo hizo usted mal. Es la ley de la causa y el efecto. Todo efecto tiene una causa y toda causa produce un efecto. ¿Quién me está traicionando? Y mire usted el verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Qué interesante. Detengámonos aquí un momento. El profeta está en Israel. ¿Qué significa eso? Es la diferencia. Donde hay un varón de Dios, se hace la diferencia. No importa que todo sea oscuro, hay luz. No importa que haya adversidad, hay confianza. No importa que haya dolor, hay consuelo. No importa que venga aflicción. A veces la gente trata de justificar sus malas acciones. Es que mis padres me hicieron así. Si hay un varón, una mujer de Dios, cambia la situación, cambia la nación, cambia el pueblo. Lo importante es buscar a Dios. Lo que pasa es que el profeta Eliseo está en Israel. ¿Y qué? Pues casi nada. Lo que tú hablas aquí en secreto se lo dice. Él se entera de todo. Y les hago una pregunta: ¿era transmisión mental? ¿Era poderes mentales mágicos? No. Los varones de Dios, las mujeres de Dios, que siempre están de continuo en la presencia de Dios, tienen noticias de primera mano. Pablo estaba en el barco, capítulos 26 al 28 de Hechos. Había venido un viento fuerte, el barco se estremecía. Entonces le dice Pablo a la gente: calma, no tengan temor, hoy habló Dios conmigo. Y en las noticias de 1N en la mañana me dijo que el barco se va a hundir. Pero no teman, ninguno se va a perder, todos nos vamos a salvar. Pablo tenía noticias de primera mano. ¿Cómo andan sus noticias de Dios con usted? ¿Le habla a Dios? En aquel entonces no teníamos la Biblia, hoy la tenemos. ¿Quiere usted oír palabra de Dios? Abra su Biblia, léala, léala, escudriñela, analícela, estúdiela. Ahí está la palabra de Dios. Eliseo tenía noticias de primera mano. ¿No acaso dice la Biblia: y antes que clamen responderé yo? Y mientras aún hablan, yo habré oído. Él está presto. Miren ustedes qué dice el rey en el verso 13. Ya la batalla se volvió personal. De ser guerra de nación a nación, Israel contra Siria o Siria contra Israel, ahora se vuelve el rey de Siria contra ¿quién? ¿Contra quién? Contra Eliseo. Dice: id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Ya no se enfoquen contra el pueblo,
Ya no importa el rey de Israel, vamos contra Eliseo. Nada más hay un detalle, hermanos. Si usted es un varón de Dios y una mujer de Dios, quien intente batallar contra usted, lo hace contra Dios. Lo hace contra Dios. No tiene usted idea del ejército que hay protegiendo a los hijos de Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación. La primera paradoja, la primera de las primeras paradojas: guerra nacional a guerra personal. Cuídate, Eliseo. Le han puesto precio a tu cabeza, ni más ni menos que el rey de Siria, el imperio dominante de la época. Segunda paradoja de las primeras paradojas: lo secreto y lo público. ¿Qué se espera de un secreto? Que se guarde. Pero vamos a ver qué pasa aquí de los secretos. La hermana A le cuenta un secreto a la hermana B. Hermana, tú eres mi mejor amiga, no le digas a nadie, voy a confiar en ti. La hermana B no tiene a A como su mejor amiga, es A quien la tiene a ella como su mejor amiga. Pero B tiene como mejor amiga a la hermana C. Entonces va con la hermana C y le dice: no estás para saberlo, ni yo para contártelo, pero como eres mi mejor amiga, te voy a suplicar que no lo digas a nadie. Le añade dos, como los motivos de oración. Una hermana ya había matado de embolia no sé a quién, y no era embolia, pero como a mí me llegan al final, me los tienen que devolver, aunque no todos lo hacen. Y yo inicié el mensaje yo mandé el primero y me llegó todo chueco. Ya estaban orando por el alcalde de Tazajistán, no sé de dónde, y el que estaba enfermo era el hermano Gerardo Méndez. Así le cambia a la gente a todo. Y C se lo dice a D, y D a E, y E a F, hasta que se cierra por acá y las noticias se van. No le digan a nadie. Y miren ustedes qué dice lo secreto y lo público. Allá en el verso 12, segunda parte, el verso 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí no había comunicación de unos con otros. Aquí lo más secreto, está la paradoja, para Eliseo era público. Lo más secreto, lo más escondido. Escuche usted, hermano, cuando Dios está del lado de usted, no hay que temer. Hasta las maquinaciones más perversas, escondidas que haya contra usted, Dios las cuidará para que no le hagan daño. Avancemos, veamos las segundas paradojas. Primero fue el contexto con sus 3 puntos: guerra Siria-Israel, estrategia siria, estrategia divina. Segundas paradojas: guerra nacional a guerra personal, lo secreto y lo público. Ahora vamos a ver las segundas paradojas. La primera de las segundas paradojas es noche-día. Verso 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. A ver. Iban contra un hombre, contra uno. Se llamaba Eliseo. Un hombre sencillo, un hombre bueno, un hombre sensible, un hombre que no le hacía mal a nadie. Bueno, en una ocasión se burlaron de él 42 muchachos y le gritaron calvo. Entonces mandó 2 osos y se comieron a los 42 muchachos. Así se las gastaba Eliseo. Búrlense del profeta de Dios.
dígale calvo y verá que se le va a aparecer a usted enfrente. ¿Sí? Entonces envió el rey gente de a caballo. La caballería siria se presenta al pueblo Dotán, donde vivía Eliseo. Esa mañana las principales calles estaban invadidas, las entradas y las salidas cerradas, carruajes y un gran ejército. ¿Serían 1000? 1000 no era un gran ejército. Serían 2000 o 3000 o 6000 legiones habría allí protegiendo que no escapara un hombre con su criado. Déjeme decirle algo. El rey no ignoraba quién era Eliseo. Naamán había sido curado de su lepra. El mismo rey había pedido ayuda al rey de Israel. Sabían quién era Eliseo y le envían un ejército para nulificarlo, para neutralizarlo, para ponerlo fuera de circulación. ¿A qué hora enviaron al ejército? En la noche. Solo hay un detalle, rey de Siria: todas las noches, por oscuras que sean, por difíciles que sean, por duras que sean, por negras y no iluminadas que fueren, simplemente son preámbulo a la nueva mañana. Y dice el verso 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. La mañana puede ser interpretada de dos maneras. Puede ser una dura sorpresa para un ejército que trata de sorprender. Y la luz del día muestra lo que en la oscuridad estaba protegido. Pero la noche más oscura sucumbe ante la luz de un nuevo día. ¿Ha oído usted ese canto hermoso que está en el nuevo himnario popular que dice: tras la tormenta, el arco iris, tras la oscuridad, la luz, tras la amargura, la alegría que a los creyentes da Jesús? Y aquí está. Aquí los tenemos. La luz muestra quiénes estaban allí. Y sale el siervo, y esto no es más que un preámbulo a las segundas paradojas. Las primeras, la primera de las primeras, guerra nacional a guerra personal, lo secreto y lo público. En las segundas paradojas, la noche y el día es la primera de ellas. Y miren ahora la segunda paradoja, lo terrenal y lo espiritual. Siga usted leyendo el verso 15 conmigo. Entonces su criado le dijo: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué le trajo la luz al siervo Giezi? Temor. En lugar de decir: ya descubrí al ejército que nos quiere atacar, simplemente le trajo temor. ¿Cómo enfoca usted los problemas en su vida? ¿Cómo los toma? ¿Con desesperación? ¿Con angustia? ¿O usted los mira espiritualmente? El criado se asusta, tiene temor, pero hace algo que es correcto. ¿Qué? Clama al siervo de Dios. ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y hace otra cosa interesante. Se incluye en la solución. ¿Se da cuenta? Porque hay muchas personas que dicen: ¿qué harás? Pero él dice: ¿qué haremos?
Aquí hay muchas personas que se sienten asistentes de la iglesia y vienen y se van y no vuelven a saber si va a haber luz eléctrica el próximo domingo. No preguntan quién va a limpiar y tirar la basura que hay ahí afuera. No preguntan quién va a evangelizar a nadie. Usted viene y se va y no tiene ningún compromiso con Dios ni con la iglesia. No está incluido en la solución. No se siente parte de la iglesia. Usted se siente visita. Pero este siervo, en medio de su miedo, en medio de su angustia, dice: ¿qué haremos? Como diciendo: estoy listo para hacer algo, aunque me muero de miedo, aunque tengo temor, aunque estoy angustiado, aunque hay problemas. ¿Qué haremos? Y entonces, hermanos, entramos al último inciso del mensaje: la fe paradójica. Y esta es la que le da el título al mensaje. Veamos las escaramuzas con los ojos, porque los ojos tienen mucho que ver. ¿Cuál es la ventana del cuerpo? Los ojos. ¿Qué dice Eclesiastés de los ojos? Antes que se cierren las ventanas, antes que se cierren, busca a tu Creador. Vean las escaramuzas con los ojos. Sale el criado, mira el enorme ejército enemigo, grita, y aunque se incluye en la solución, grita de angustia. Primera escaramuza: hay que abrir los ojos espirituales abiertos. Verso 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Cuánta gente está pasando por problemas? Y cuando usted platica con ellos, solo son problemas. No tengo esto, no me alcanza lo otro, me pasa aquello. ¡Ay! ¡Guau! Porque están mirando con ojos humanos. Pero Dios quiere que miremos con ojos espirituales. Nunca le dijeron la poesía a sus hijos. Creo que mi mamá la inventó. La casa caída, mamá está enferma, los trastes sucios. Qué dolor, qué dolor. Alguien la inventó. Es el canto infantil del pesimista. Hay gente, yo conocí una hermana, se los he dicho, pero como siempre se olvidan de lo que les digo, ahí les va de nuevo. Siempre pasaba aquí. Antes dábamos tiempo para que pasen a dar gracias. Hoy ya no podemos hacerlo, que pasen y hablen, porque hay hermanos que son de la Metro y Medio Goldwyn Mayer y hablan. Nos cuentan hasta el color del camión y de qué color era el asiento donde se sentaron cuando vinieron. Entonces se lleva horas el culto. Un día vamos a hacer un maratón de testimonios. Pero mientras tanto, esta hermana pasaba cada domingo y lloraba. Hermanos, doy gracias a Dios. Y se golpeaba su pierna. Un día pasó y dice la hermana: hermanos, doy gracias a Dios porque esta vez no hubo nada, y como no tengo nada de que dar gracias a Dios, yo doy gracias. Y se puso a llorar también. Y dije: oiga, hermana, ¿y de qué llora? Pues de costumbre, me dice. Es que hay hermanos que no abren sus ojos espirituales, que viven de costumbre, de tradición. Llegan al templo y se sientan, termina y se van, comen su ensalada de pollo ahí afuera y se van. Ya está. Terminó el ritual. No los vuelve usted a ver en toda la semana, a menos que haya desayuno femenil, y vienen ese martes. Nada más. No hay una pasión por abrir sus ojos espirituales y mirar qué tiene Dios para ellos. Abre sus ojos espirituales, Jehová. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A ver, si eso ya lo sabíamos o no. ¿Sí o no? No sabíamos que había llegado gente de a caballo. Pero
Pero esta vez era otra gente y eran otros caballos y era el ejército celestial, cumpliéndose la promesa del salmo. ¿Qué salmo es? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 187, ¿qué? Salmo 187, ¿qué? Está buscando el 187, los hermanos allá, que no está por allá. ¿Por qué número es? Si no es 27, es 37, pero ahí lo encuentra. Es 27 o 24, búsquelo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hay algo más: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque ¿qué? Solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Los ejércitos estaban desvelados, los pobres, los ejércitos sirios no podían dormir esperando, y llega el nuevo día y Eliseo estaba dormido y el criado también. Despiertan, sale la luz, ellos estaban tranquilos, los otros estaban desvelados, pero delante de ese otro ejército había un enorme ejército de ángeles con mejores carruajes, con mejores caballos, porque eran de adorno. Los ángeles no necesitan carruajes y no necesitan caballos, protegiendo a los hijos de Dios. ¿De qué se queja usted? Esta es una fe paradójica. Ojos espirituales abiertos. Vamos rápido, ya me ganó el tiempo. Ahora vamos a ver los ojos físicos cerrados. Verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, los sirios no veían al otro ejército. El otro ejército ni intervino. Llegan a la casa de Eliseo, la rodean. Vea qué bonito está. Esto es como para una película. Disfrútelo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. De veras que Dios tuvo mucha chamba ese día. Primero que le abra los ojos a uno, ahora que se los cierre a estos otros. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Seguro hizo Dios así. Y se cegaron. Después les dijo Eliseo: ¡hey! Le dice al ejército. Era tremendo Eliseo. Tenía un sentido del humor precioso. No es este el camino, ni es esta la ciudad. Se equivocaron. Mentiroso este. Bueno, es que en los planes de él no estaba mintiendo. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Permítanme les digo algo. Esta ceguera no es que no podían ver, es que veían otra cosa. Como cuando el hermano Andrés iba a Rusia y llevaba las Biblias. Y él cuenta en su testimonio en el libro El contrabandista de Dios, que cuando llegaba al lugar donde había 4 soldados armados hasta los dientes en la frontera para entrar a Moscú, él oraba y decía: Señor, ciérrale los ojos a esta gente. Su coche en el asiento, ¿han visto mi coche cómo está? Acéchenlo hoy, lleno de cosas. A nadie le interesa robarlas, son papeles. A mí sí me interesan, son materiales de la iglesia, de cosas que uso. Él llenaba de Biblias en ruso. Él no las escondía. Es más, el libro se llamaba El contrabandista de Dios. Pero él decía: yo no hago contrabando. Cuando me preguntaban: ¿qué lleva usted?, yo les decía: Biblias, revisen. Pero él ya había orado: Señor, ciérrale los ojos. Y estos hombres acechaban aquí, abrían la cajuela, abrían el capirote, lo de adelante, revisaban abajo, a los lados, y no veían las Biblias que estaban allá. Y pasaban. Pero ellos veían, pero no veían. Entonces, ¿veían o no veían? Pues no veían lo que veían. Ese es Dios. Y eso es lo que les hicieron. Hey, se equivocaron, no es aquí. Vengan, yo les voy a llevar. Y los siguió. Entonces los llevó ni más ni menos que a la capital de Samaria. Déjenme les explico. Al lugar donde estaba el ejército hebreo
a la plaza grande de Samaria, los mete allí, y cuando ya están ellos allí y todo el ejército hebreo los había rodeado, vuelve a orar: Señor, Señor, dice el 20, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. ¿Qué sentido del humor de Dios y de Eliseo? Estaban jugando al gato y al ratón. ¿Han jugado calles y callejones? ¿Nunca lo han jugado? No, Manuel, es que tú nunca fuiste niño. Es un juego que los jóvenes, los verdaderamente jóvenes que disfrutaban de la vida, lo jugábamos. Los de hoy no disfrutan nada, están con sus juegos enajenantes, técnicos y sus porquerías allá. Entonces no viven en este mundo. Están enfermos de ¿cómo se llama esa enfermedad, Pedro? No, porque Pedro tiene ese virus, juega esas cosas. Entonces, están enfermos de Xbox, de X-Trail, de todo, ¿sí? Y entonces, Dios juega con ellos a las calles y los callejones y los enreda. Cerremos esto, tercera paradoja, ¿sí? La fe paradójica tiene una serie de escaramuzas con los ojos. Perdón, no es tercera, sino tiene una serie de escaramuzas. Ahora vean la vida y la muerte. Estos hombres estaban rodeados del ejército hebreo, de cazadores, se convirtieron en ratones cazados. Vean la perspectiva del hombre. Este Giezi era la muerte. No solo había tratado, si ustedes leyeron la historia de Eliseo, si han estado leyendo Eliseo, sepan que cuando él terminó, cuando vio el milagro de Naamán, y Naamán le quiso pagar a Eliseo por lo que tenía, Naamán recibe esta nota de Eliseo: nada, nada, es gratis, vete, nada. Y Giezi lo alcanza. Dice: ¿cómo es posible? Este mi amo está loco, miren qué le trajeron y no agarra nada, está zafado. Y lo alcanza y le dice: Señor mío, me mandó mi amo. Era mentiroso. Era como levante la mano usted si es igual que Giezi, ¿sí? Hay algunos que son peor que Giezi, ni la mano levantan. Pero entonces me dijo mi amo, ya me salió un momento, ahorita regreso. Me dijo mi amo que necesito unos vestidos para una viuda pobre de Yashnik. Y le dan vestidos y todo eso, y los guarda el mentecato Giezi, y regresa y le dice Eliseo: ¿dónde fuiste? No, nada, como los muchachos cuando les dije: ¿dónde está? Se quedan mudos, no quieren contestar. El miedo no anda en bautistas, ¿sí? ¿De dónde vienes? No, pues, óyeme. Y no huelo, le dice, no olfateo todas las mentiras que le acabas de decir a Naamán el sirio y todo lo que él te dio. ¿Sabes una cosa? La lepra de él se te va a pasar a ti. Y plop, quedó leproso Giezi. Era la muerte. No había escarmentado con la lepra, no había escarmentado con los milagros que había visto, como algunos de los que están aquí, que estamos y hemos visto tantas cosas de Dios y no escarmentamos y seguimos siendo los mismos. No hay cambio en nuestra vida. Viendo la procesión, no se hincan, perdonen la expresión, cuando deberíamos estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, somos Giezis. Cuando deberíamos levantarnos, clamar a Dios y servirle con pasión, fervor, entrega, ahí estamos. Vean qué dice, ya voy a terminar, ya me pasé 10 minutos. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, el rey, igualito a Giezi: los mataré, padre mío. Ahí estaba Giezi.
que los maten. Los mataré. El rey los había tenido servidos allí. Giezi con todo y lepra estaba pero echando porras para que los maten. Vean la perspectiva de Dios, porque la perspectiva del hombre era: los mato. Vean la perspectiva de Dios. La primera es: no a la muerte. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? El rey diría: sí, pues no. No a la muerte, sí a la vida y algo más. Sí a la vida y algo más. Cierro con la Biblia y nos vamos. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y como consecuencia de no haber sido vencidos de lo malo, sino que vencieron con el bien el mal, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.